Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. A ver, la Marcha por la Paz, subdirectora editorial de Excelsior. El próximo jueves 23 de enero va a salir la Caminata por la Paz. ¿Qué significa esto? Sí, Fer, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Pues miren, este es un tema muy polémico porque evidentemente hay un tema muy sensible para toda nuestra población, que es la seguridad. Esta seguridad que día a día hemos visto vulnerada, es decir, desde nuestro entorno social, desde lo que ocurrió incluso en Torreón, desde el antecedente que tuvimos en Monterrey, desde los feminicidios en diversas partes de nuestro país, no solo el Estado de México, también los vemos en Oaxaca, desde el número de muertes violentas que ha ocurrido en Guanajuato, los secuestros, la violencia a los menores. Es decir, el tema de la seguridad es un tema demasiado sensible para nosotros. Ciudad de México, 65% de los que les hacen algo, les roban o los quieren, los matan. Exactamente. ¿Cuándo habías oído eso? ¿Cuándo habías escuchado, mi querida Fer, que en la Ciudad de México el cobro de piso o la extorsión estaba a la luz del día como ahora, ¿no? Que pues se ha querido decir que son incendios de repente en todos los mercados, cuando de repente empezamos con San Cosme, no. después la Merced, luego otro más en el centro de la ciudad, el mercado de flores en Xochimilco. Incendios provocados Exactamente, por no pagar. ¿no? En el centro histórico, aquí los que nos visitan de repente, han ustedes visto que ya los comerciantes empiezan a denunciar este cobro de piso. Las ejecuciones de repente en pleno viaducto, en el periférico, cosas que no veíamos que ocurrían muy lamentablemente en otras partes del país y que también nos dolían desde acá. Entonces es un tema sensible y la marcha se ha convocado justamente para reclamar este sentido de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué ha pasado con esta marcha? ¿Por qué es descalificada a priori, no? Es decir, porque Javier Sicilia es un personaje incómodo quizás, pero también están los Levarón, que han sido recibidos por el presidente de la República. Y que salieron declarando, nos dijeron que esto era un desastre, que no tenían control sobre la seguridad. Exactamente. Lo dijo Levarón, ¿no? saliendo de ver al presidente. Y que han logrado que el presidente fuera a La Mora, a aquella comunidad donde fueron asesinados estas mujeres con sus hijos, y donde también participa, ¿se acuerdan ustedes del padre Atié? El padre Atié, que era el padre de la pastoral social, que estuvo mucho tiempo en IMDOSO, que era la doctrina social católica. Bueno, pues este padre también es de los que convoca esta marcha. Pero también hay muchos ciudadanos como tú, como yo, que hemos estado cansados ya de esta delincuencia. ¿Y por qué desprestigiarla? Es decir, las cifras están. Vamos rápido, ustedes conocieron ya la noticia, se comprobó por las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que 2019, como se había adelantado, se convirtió en el año más violento del país con 35.588 asesinatos. Guanajuato es el estado con más asesinatos, obtuvo 3.540 solo en diciembre. Recuerden que ahí ya es territorio de la disputa de los del cártel de las organizaciones del crimen organizado, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima. No solo es el tema del narco, sino también la batalla por el combustible, por la extorsión, por el secuestro, es decir, muy fuerte. Baja California, fíjense, nos sorprende, ¿no? 2.859 homicidios. Son los estados en los que hubo repunte. No quiere decir que sean los más violentos, porque los más violentos siguen siendo Guerrero, Veracruz, Guanajuato, ¿no? Son los más violentos, ni siquiera Sinaloa. Baja California y Estado de México con Guanajuato fueron los que sorprendieron en diciembre porque repuntaron sus cifras. 2.859 homicidios en Baja California, 2.856 en el Estado de México. Ojo, son los que se denuncian, los que se registran. Recordemos en esta semana lo que pasó en Chihuahua, en Las Pomas, donde un comando delictivo arrasó con una comunidad completa, los desalojó, los desplazados del crimen organizado. ¿Denunciarán? ¿No denunciarán? ¿Están contabilizados? Lo que acaba de pasar en Guerrero. Comunidad completa, no es broma. No. O sea, el incendio, la masacre, devastaron, desaparecieron
pues, palabras más sencillas, Guerrero. a una comunidad completa. Exactamente. Guerrero, la semana pasada, 13 personas desaparecidas en la zona caliente, en la zona fuerte de la montaña, Cirándano, más los que en Chilapa, todo el grupo musical que fue quemado. Es decir, hay cosas que ni siquiera se denuncian, ¿no? Y no se suman a estas cifras. Seguimos, feminicidios, 1,006 feminicidios solo en diciembre, superando 912 que fue en 2018. El robo en violencia, 277,000 casos en todo el año, 21,000 solo en diciembre. Secuestro, 1,614. Recuerden que este es el tema, por eso yo creo que tenemos que tomar la marcha con la seriedad que se debe. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a estar presente en la reunión. Recuerden que la marcha sale el 23 de La Paloma, de Cuernavaca, y va a caminar para llegar el domingo, sale el jueves, y llega el domingo a la Ciudad de México para caminar por Reforma y llegar a Palacio Nacional. Quien se quiera sumar de los diversos pobladores de Morelos, Estado de México, la Ciudad de México, pueden venir. Hay gente que viene de Chihuahua, hay gente que viene de Guanajuato, de otros estados de la República. El presidente dijo que no los va a recibir porque estas marchas se han prestado a mofas y él tiene que cuidar la imagen presidencial. No, Sí, es que tiene otros datos. él tiene otros datos. Sin embargo, los datos están ahí dados por la Secretaría. Y quiero un poco contextualizar por qué lo dijo. Porque ¿se acuerdan que en las primeras reuniones que él tuvo con las víctimas de los desaparecidos, las madres lloraron, se le hincaron y le dijeron, cumpla, tengo una hija perdida desde hace cuántos años, ni siquiera tengo una tumba para llorar? Eso le incomodó al presidente, la realidad. En esta ocasión, esta vez no se confrontará con la realidad y pues quien quiera marchar será atendido por algún subsecretario de gobierno, por algún representante del gabinete de seguridad, pero ojalá escuchemos los reclamos, ojalá se vean estas cifras que tienen nombre, que tienen datos, que tienen voz, ¿no? ¿Se acuerdan aquel encontrón, digamos, entre el presidente y los militares? Como que los peluceó, Sí. como que los hizo, pues los despectivamente, ¿no? Sí. Y aquellos videos que empezaron a circular en donde los militares eran víctimas del crimen organizado y los que salían gloriosos del tema eran del crimen organizado y no los militares. Para los militares ese fue un golpe muy fuerte el año pasado. Y Crescencio, Luis Crescencio Sandoval, que es un hombre pues que sabe, es un militar, es un secretario de la Defensa Nacional, pues imagínate, empezó a sacar cifras. Y nunca se me va a olvidar aquel momento que dijo, hay armas ilegales circulando en nuestro país. Y la cantidad es más de 1,700,000. Sí. Y dije, ¿qué? Me acuerdo que me quedé viendo a Luis Crescencio Sandoval, así como, ¿qué dijo? ¿Cómo que 1,700,000 armas ilegales? ¿En manos de quién? Cuando tú ves los convoys, hay videos, no es porque yo me lo esté sacando de la manga. Cuando ves un convoy en la zona donde vive Ovidio, que lo liberaron, los convoys del crimen organizado, estás hablando que traen 40, 50 Suburbans a su disposición. Tienen artillería. Lo vimos en videos, justamente el operativo de Ovidio. Esas armas son de los militares de Estados Unidos. Esas armas no existen en México. ¿Se acuerdan aquel que se tira al piso y que está como con el arma bien puesta y empieza a disparar? Esa arma es de los militares de Estados Unidos. Y la tiene el crimen organizado. Tienen tanques de guerra, tienen helicópteros, tienen granadas. Están muy armados. Sí. Entonces, cuando tú ves que los militares o un secretario de la Defensa Nacional o los marinos te dicen, foco rojo, porque nosotros no estamos teniendo ni siquiera, pues, con qué defendernos. Ellos tienen más que nosotros, dices, ¿y entonces quién va a acabar con el crimen organizado? Fer, y déjame darte un dato que de verdad nos asombra. Por ejemplo, estas 35,588 asesinatos registrados en 2019, el 90% son con armas justamente que entraron de contrabando en el mercado ilegal y de Estados Unidos. Pero
Va un dato más cercano, justo en este contexto de la marcha. Las armas que mataron a la familia Levarón, de uso exclusivo del ejército, importadas de Estados Unidos. Claro. Las armas con las que desalojaron al poblado de Chihuahua, de uso exclusivo. Un dato más cercano, las 2 armas que estaban en la casa del abuelo del niño de Torreón, De de Estados Unidos. Aquí habría que ver qué personajes están involucrados en el tráfico de armas en México, junto con países como Francia, países como Rusia, países como Estados Unidos. No es menor lo que está pasando. No es menor los grados de inseguridad en México. No es menor. Antes te robaban. Había, pues, formas de robarte, ¿no? Con un cuchillo, con una navaja, con un empujón, con un trancazo. No, hoy te sacan armas que en tu vida has visto. Y decir que esto no es tan ajeno, no nos atañe de verdad, porque también las cifras de la Red por los Derechos de la Infancia revelaron ¿qué que tal eso? Exacto. ¿Cuántos miles de niños? 21,000 niñas, niños y jóvenes que fueron víctimas de homicidio doloso por estas armas de fuego, homicidios. A las balas perdidas, pero los niños que se han muerto en balas perdidas que hemos visto en los videos y las noticias, ¿de dónde viene? Les digo que una nota supera a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Entonces ya vivimos con notas superadas. O sea, ya no hablamos de la familia Levarón, ¿No? ya hablamos de lo de Chihuahua, ya no hablamos de Ovidio, que lo sueltan, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa. Les digo que siempre alguien nos marca agenda de qué hablar, pero al cabo no estamos hablando de lo importante. Sí. Estamos guardando para la rifa. Exacto. Del cachito. Exacto. Cuando está pasando esto. Y que esto es parte de este periodismo de vida, a ver, Claro, hablemos de lo que tenemos que realmente hablar de nos esto. importa, que es la seguridad, ¿no? Y recordar también que en nuestro país también hay 11,000 menores desaparecidos. Cada día, 11,000. 11,000 A desaparecidos. ver, 11,000 personas caben físicamente en el Auditorio Nacional. Imagínense un Auditorio Nacional de niños perdidos. Sí. Gracias, Fabiola. Hasta pronto.